Hola, bon dia a tothom. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Pensaments. Muchas gracias por vuestro interés y participación. Los Pensaments son sesiones online que organiza EN para debatir y reflexionar sobre temáticas de interés y actualidad relacionadas con el medio ambiente. La sesión durará 1 hora y normalmente las celebramos mensualmente. La temática de hoy es sobre la gestión de la fracción téxtil de los residuos y el título que le hemos puesto es Claves para afrontar el nuevo escenario de gestión de los residuos textiles. Para entrar un poco en materia, os doy unos cuantos datos sobre este residuo. La industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Estamos produciendo 22 kilos habitante año de esta fracción. Actualmente la recogida selectiva, la recogida separada únicamente alcanza el 12% con esta captura que es muy baja. Y de este flujo que recogemos selectivamente, después de un proceso de selección, el 60-70% se destina a reutilización, pero en países terceros. Además, se estima a nivel mundial que solo menos de un 1% de los textiles acaban siendo reciclados para crear nuevas fibras, ¿vale? Entonces, estamos delante de una situación de cambio con las nuevas normativas como la Directiva de Residuos, la Estrategia Europea para el Textil Sostenible y Circular y sobre todo la nueva Ley Española 722 de Residuos, que nos ponen sobre la mesa un nuevo escenario de gestión que tenemos que afrontar con nuevas obligaciones y objetivos. En este webinar vamos a hablar sobre todo de temas clave para poder gestionar este nuevo escenario y vamos a tratar, pues, por ejemplo, pues, la nueva obligación de recogida separada para el 2025 que pone a la fracción textil a nivel y equiparable al resto de fracciones en cuanto a gestión, nuevos modelos avanzados de recogida, el tema de las licitaciones y la gestión de servicios que coge mucho peso, nuevas tecnologías de selección y reciclaje más innovadoras y que nos permitan tener esta circularidad y sobre todo y también la entrada y el papel de los scraps en la gestión del textil para 2025. Para todo ello contamos hoy con Albert Alberic, que anteriormente fue director de Fundación Formación y Trabajo y actualmente es director de Moda-Re. Albert ha estado un impulsor de la gestión de la fracción textil en España desde el ámbito de la economía solidaria y circular y encabeza esta entidad Moda-Re, que es una cooperativa de servicios de iniciativa social promovida por Cáritas, que se ha convertido en uno de los principales operadores en la gestión y la recogida de esta fracción, de esta ropa usada, promoviendo la inserción laboral. Albert va a realizar una presentación de unos 30-35 minutos y los últimos 20 minutos los vamos a dedicar a debatir y plantear preguntas. Todos los asistentes podrán participar en esta última parte levantando la mano con la opción que tenéis en el programa o indicando la pregunta en cuestión en el chat que tenéis aquí. Pues sin más demora paso la palabra a Albert Alberic. Muchas gracias, Albert, por tu participación, por compartir esta sesión con nosotros y cuando quieras puedes empezar tu presentación. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, muchas gracias, Gemma, y gracias también a EN por darnos la posibilidad de compartir, pues bueno, un poco el momento actual del sector del residuo textil, tal como anticipabas, ¿no? Sí que son varios temas, vamos a intentar tocarlos todos y dejar ese espacio para preguntas que pienso que puede ser lo más interesante, ¿no? Para poner los acentos que creáis conveniente. Moda-Re, lo ha comentado Gemma, es el proyecto de Cáritas, recoge los proyectos de 45 textiles de 45 Cáritas diocesanas de toda España y actualmente son más de 1.300 los trabajadores que están en los proyectos textiles de Moda-Re, de los cuales más del 50% son puestos de trabajo reservados a personas en riesgo de exclusión que están realizando su itinerario laboral con nosotros. Aunque saldrá un poquito más atrás, más adelante, sí que comentar, Moda-Re recoge actualmente alrededor de 43.000 toneladas año, 43 millones de kilos de ropa usada, lo que representa algo más del 40% de la ropa que se recoge separadamente. Y este porcentaje Moda-Re aumenta cuando hablamos de preparación para la clasificación de reutilización y reciclaje o en el caso de la reutilización, ¿no? Que yo creo que también tendremos un momento para hablar del punto de la situación de la reutilización en España.
Con respecto a lo que ha representado la ley de residuos, yo creo que del 2022, en referencia a los residuos textiles, queda muy claro que la recogida de residuos textil es una competencia local. Y para mí hay un artículo importantísimo, aparte de la famosa disposición adicional, que es el artículo 25, que concretamente dice: para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad, de conformidad con los artículos 24.2 y 24.3, las entidades locales establecerán la recogida separada de los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. Volveré a este artículo más adelante porque pienso que es un poco la clave de cómo se tendría que estar planteando en toda España el tema de la recogida del residuo textil, ¿no? En el artículo 26 habla de los objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización, y quizá la novedad más importante es la disposición adicional 19ª, donde textualmente dice, en relación con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y enseres, los contratos de las administraciones públicas serán licitados y adjudicados de manera preferente a través de contratos reservados. Para dar cumplimiento a dicha obligación, al menos el 50% del importe de adjudicación deberá ser objeto de contratación reservada a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, autorizados para el tratamiento de residuos. En caso contrario, la Administración Pública y el órgano de contratación deberán justificarlo debida y motivadamente en el expediente y podrá ser objeto de recurso especial o de los recursos establecidos en materia de contratación pública, ¿no? Con esta base, que es lo que nos dice la ley de residuos, yo diría que es importantísimo que el legislador ya vincula la recogida separada a la preparación para la reutilización y reciclado de alta calidad. Y creo que eso muchas veces pasa desapercibido, pero es la clave de lo que vamos a hablar, ¿no? Y entendemos que la administración local no puede mirar hacia otro lado. La recogida del residuo textil no puede ser tratada como la recogida de otras fracciones, como el vidrio, el plástico o la orgánica, ya que tiene una característica diferencial con respecto a los otros residuos, que es la alta capacidad de reutilización del residuo textil. No existe ningún otro residuo que tenga una capacidad de reutilización como el textil, que se mueve entre el 50 y el 60% del producto recogido, ¿no? Por lo tanto, partiríamos, sería muy mal inicio que una administración local pensase que el residuo textil es una fracción que, bueno, me obliga la ley, lo hago y para mí es un residuo más. No, la obligación es que se recojan las mejores condiciones para no perder esa capacidad, alta capacidad de reutilización, y la otra, la del reciclaje de alta calidad, que es un poco una de las novedades con las que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Y ligado a esto, también es importantísimo que la administración local no se desentienda de la trazabilidad de ese residuo que es su competencia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener tanto los operadores como la administración local todas las herramientas posibles a nuestra disposición para que tengamos esa trazabilidad de ese residuo, para que cumpla con esa obligación de preparación para la reutilización y el reciclaje, ¿no? A fecha de hoy, no llevamos un año todavía de la ley, evidentemente se han producido licitaciones, la mayor parte de licitaciones que se han producido están cumpliendo la ley, aunque sí que es cierto que un poco también para sorpresa nuestra, es un número importante de licitaciones de administraciones locales que no cumplían con la ley. Nosotros hemos identificado, desde Modarre, son algo más de 40 licitaciones que no cumplían la ley, y en más de 20 hemos presentado recursos por el no cumplimiento de la ley. En otros no hemos presentado recurso, ya que al no tener nosotros un proyecto local afectado, nuestra capacidad de recurrir, como podéis observar, dentro de los objetivos de Modarre, no era ir a poner recursos, ni tenemos los recursos humanos como para poder acudir a todos, ¿no? Pero sí que hemos presentado más de 20 recursos en diferentes formas. Y sí que me gustaría compartir que ya tenemos sentencias firmes. Y me gustaría compartir una sentencia firme con respecto a una licitación, y como es pública y la ha hecho público el ayuntamiento, podemos nombrarlo, es el Ayuntamiento de Pontevedra, que licitó sin la aplicación de la disposición adicional 19ª, y sí que voy a ocupar 2 minutos, pero yo pienso, por lo menos desde nuestro punto de vista, que es importante y significativa la sentencia que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
dio al recurso que presentamos a la licitación de Pontevedra, ¿no? Después de todas las intros, intentaré centrarme y dice, en primer lugar, debemos destacar que la entrada en vigor de la Ley de Residuos estableció un nuevo marco legal sobre el sector, con una serie de decisiones adoptadas por el legislador fruto de la tramitación parlamentaria de la norma, y sin que quepa ya la introducción por el órgano de contratación de determinados debates sobre su parecer sobre aquellas, por estar recogida en una disposición nada menos que de rango legal y por lo tanto de obligado cumplimiento, y que resulta de una medida de política social inserta en una norma que alcanza uno de los lugares más altos en la jerarquía normativa, esto es, una ley. En este sentido, no se puede residenciar el debate aquí planteado por el recurrente al respecto de la mera posibilidad o no de división en lotes del contrato, pues ni es esta la pretensión expuesta en el recurso, ni se corresponde ese análisis con el cumplimiento del precepto legal transcrito. No estamos ante una disposición concreta dirigida a primar unos intereses determinados y con unos beneficiarios específicos como son las empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, lo cual no se puede simplemente eludir con una mera y general referencia a la notificación. En relación con la relevancia que supone un mandato legal expreso como el aquí analizado, no parece entonces que al mismo se le puedan oponer válidamente cuestiones que podríamos denominar de gestión administrativa, como puede ser el diseño actual de la contratación o la preferencia por un solo interlocutor y gestor del contrato, ni tampoco aspectos como la elevación de costes o la gestión de equipos humanos y materiales, pues ya fueron, a través de la propia disposición legal, relegados por el legislador para primar otros objetivos de interés social y con un mandato dirigido directamente a las administraciones públicas y a los poderes adjudicales. En todo caso, es cierto que la disposición analizada prevé la posibilidad de excepcionar la reserva legal ordenada y el modo en que se puede hacer. Deberán justificarlo debida y motivadamente en el expediente. Motivación que exige mostrar precisamente el proceso lógico del que deriva la adopción de una determinada decisión y que deberá hacerse en el camino indicado por estos preceptos legales y en relación con contrato concreto que se trate en cada caso, obviando, por tanto, no corresponder en este momento aspectos que ya se pueden entender resueltos por el legislador en cuanto que esta reserva fijada es la norma y no la excepción, ¿no? Para nosotros es una sentencia radical que ya está sentando doctrina y que pues bueno, ha motivado que el Ayuntamiento de Pontevedra esté preparando una nueva licitación y que ha comunicado que va a aparecer en las próximas semanas, ¿no? Por lo tanto, nosotros en este ámbito sí que cuando salió la disposición adicional 19 a partir de un estudio que hicimos en Modarre, pusimos en marcha una web, es residuotextil.org, donde existen incluso un apartado donde se llama caja de herramientas, donde existe una guía, donde existen buenas prácticas, donde cualquier administración pública que quiera licitar puede encontrar los mecanismos de cómo fácilmente poder aplicar esa licitación aplicando en su integridad la ley de residuos, ¿no? Eso en cuanto a licitaciones y después podemos comentar, ¿no? Nosotros vamos a seguir recurriendo todas las licitaciones que no cumplan con este ámbito y que tengan una incidencia en nuestros proyectos. Esperamos que esa función ya no sea necesaria en los próximos meses, pero de momento, ya os lo digo, solo en este año llevamos 16 recursos y la inmensa mayoría, por no decir todos, ya tienen las suspensiones cautelares. Bien, había otro tema interesante en lo que planteaba Gemma, que sería cómo se plantea esta recogida, ¿no? Modelos de recogida. Sigue siendo el gran eje de la recogida los contenedores, ya sean contenedores en vía pública, ya sean contenedores en espacios privados, en parkings, en gasolineras, en colegios o en parroquias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que desde Modarre también compartir, que sé que alguno de vosotros lo conoce, que actualmente la red de contenedores de Modarre son unos 7.500 contenedores, de los cuales ya el 95% tienen instalados sensores de volumetría, por lo tanto, en tiempo real podemos conocer y conocemos cuál es el estado de llenado de estos 7.200, 7.300 contenedores que ya están sensorizados, con lo cual
independientemente de poder facilitar ese conocimiento también a las administraciones públicas, a los técnicos municipales y tal, nos permite un objetivo final que es la optimización de las rutas de recogida, ¿no? A partir de esa información instantánea de estado de llenado de los contenedores, nos permite a los diferentes sistemas de recogida repartidos por toda España poder realizar rutas eficientes y no, evidentemente, con el consiguiente ahorro de impacto de emisiones económico, por un lado, pero también de emisiones de contaminantes, ¿no? Por esos viajes innecesarios cuando vas a un contenedor y está al 10% y a lo mejor no estás visitando otro contenedor que está al 80% o que está a punto del desbordamiento con los problemas que puede ocasionar este tema. En este ámbito, y también un poco con relación a todas las licitaciones que se están produciendo, sí que queríamos compartir algunos datos. En España, nosotros en el estudio que presentamos el año pasado en CONAMA, identificábamos cerca de 21.000 contenedores de recogida separada de residuo textil en España. Esto nos daba una ratio de un contenedor por cada 2.300 habitantes, a nivel estatal, a nivel de toda España, ¿no? Si nosotros miramos un modelo, que es el que un poco nos miramos en Europa, todos los países nos miramos, que es el modelo francés, que evidentemente es el más desarrollado en muchos aspectos porque cuenta con un scrap desde hace más de 10 años. El modelo francés actualmente tiene una ratio de contenedores de un contenedor por cada 1.400 habitantes. Este es un modelo muy consolidado y era un poco de los objetivos cuando nació el scrap francés. Ya fijaron el objetivo de poder llegar a un contenedor por cada 1.300, 1.400 habitantes. ¿Qué nos estamos encontrando ahora en licitaciones en España? Nos estamos encontrando licitaciones en las que la solicitud del ayuntamiento puede llegar a ratios de un contenedor por cada 600 o 700 habitantes. O sea, no podemos caer en situaciones que hoy se producen y en áreas urbanas importantísimas de España, y no quiero poner nombres, pero no muy lejano de donde vivo yo, donde tenemos ratios de un contenedor por cada 8.000 o 9.000 habitantes, con concentraciones importantísimas de población, ¿no? Yo creo que uno de los mensajes importantes que queremos transmitir a las administraciones públicas es encontrar ese equilibrio. Evidentemente que una población de 1.000 habitantes tiene que tener su contenedor, ¿no? Pero sobre todo en aglomeraciones urbanas sí que es importante que nos pongamos un poco objetivos, que compartamos, que compartamos situaciones de aglomeraciones, de estrategias ciudadanas, lo que queráis, pero no ir a situaciones de un exceso de contenerización en vía pública. O sea, un contenedor cada 500, 600 habitantes significa pues estar al nivel del papel o del vidrio o del residuo orgánico o del rechazo, ¿no? Por tanto, pero tampoco dejarlo, si queremos conseguir los objetivos que nos estamos marcando con la ley de residuos, de recogida separada, de preparación, etcétera, etcétera, con un contenedor cada 7.000 o 8.000 habitantes, evidentemente no vamos a llegar a ninguna parte. Actualmente estamos a nivel estatal en esta ratio de 2.300 y sí que creemos que estaría muy bien que cuando llegásemos a ese 1 de enero del 2025 nos estuviésemos acercando a esa ratio de los 1.400, 1.500, pero no acercarnos a esa ratio porque tengamos poblaciones con ratios de 500, sino que desaparezcan las ratios de 7.000, 8.000, 5.000 o 4.000 habitantes por contenedor. Por lo tanto, ahí tenemos una asignatura pendiente, yo diría los operadores del sector y las administraciones públicas para realmente poder hacer ese mapeo de instalación de contenedores que puede convivir perfectamente con otras opciones con las que estamos encantados, como puede ser la recogida domiciliaria u otros aspectos de este tipo, ¿no? Nos queda ese camino y entendemos de verdad que si vamos de la mano todos los operadores y las administraciones públicas, pues posiblemente podamos llegar a esos objetivos de una manera sin traumas. El siguiente punto que queríamos tocar era un poco el tema de la preparación para la reutilización y el reciclaje, ¿no? Esta es otra, y lo hemos comentado, ¿no? En este artículo 25 de la Ley de Residuos, donde el objetivo de todo este movimiento es que realmente seamos capaces de poder hacer esta preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad.
Hoy en España todavía se está exportando muchísima ropa sin tratar, se está exportando ropa por poca capacidad de las plantas de tratamiento, ¿no? Evidentemente, desde nuestra parte tenemos 3 plantas de tratamiento en Bilbao, Valencia y Barcelona. Antes del final de 2023 habrá una 4ª planta en Madrid funcionando y para el año 2024 se habrá doblado nuestra capacidad de preparación para reutilización y reciclaje. Aquí sí que querría hacer algún comentario que algunos de vosotros alguna vez me lo habéis oído, de la distancia que tenemos como país en la reutilización. O sea, nosotros seguimos creyendo que la reutilización de ropa usada todavía tiene una cierta etiqueta de estigmatización, porque realmente estamos muy lejos de los ratios de nuestros vecinos europeos, ¿no? Quizás estamos a niveles solo comparables con Portugal e Italia. Pero, y en ese estudio que presentamos lo hacíamos, en España, tiendas de ropa de segunda mano, no llegamos a 300. No llegamos a 300 las tiendas de ropa de segunda mano. Después está el fenómeno vintage, pero que realmente no es significativo y no es muy concreto, no es un residuo que se recoja el vintage, sino que mayoritariamente proviene de ventas, de donaciones, etcétera, sino que no de recogida, no tiene un tratamiento de residuo. Estamos hablando, identificábamos en aquel momento unas 220, 230 tiendas por entidades sociales en España. En Inglaterra, como ejemplo, solo en Inglaterra, de entidades sociales hay 11.000 tiendas de ropa de segunda mano. Si añadimos entidades mercantiles, superan las 14.000 tiendas ya de entidades de ropa de segunda mano. Y solo entidades sociales conocidas como Oxfam o la Asociación de Lucha contra el Cáncer inglesa o la Asociación de Enfermedades del Corazón inglesa, cada una de ellas tiene una red de tiendas superior a 700 tiendas en Inglaterra, ¿no? Estos ratios no son tan espectaculares, pero se acercan muchísimo en otros países como Bélgica, Francia o Alemania, ¿no? En España estamos en una ratio, pues si dividimos eso por los 48 millones de habitantes que tenemos en España, pues las ratios es que son ya no de decimales, sino de centesimales, ¿no? Por lo tanto, sí que creemos que en el tema de la reutilización existe un gran camino por recorrer, tanto desde la parte de la oferta como de la parte de la demanda, ¿no? Tenemos que acercar la reutilización a más ciudadanos y, por otro lado, tenemos que ser capaces de concienciar a los ciudadanos de que la reutilización es una opción natural en el proceso de vestirse, ¿no? De adquisición de ropa. Desde Moda Re, actualmente tenemos 130 tiendas en toda España, estamos presentes en más de 80 ciudades españolas. La vocación es de capilaridad, de cubrir todo el territorio español, y aparte de estas 130 tiendas, estamos ya presentes en 20 corners, en 22 corners de Alcampo, en hipermercados Alcampo, donde en su zona textil de venta existe un corner, Moda Re Alcampo, donde pues, se produce la venta. El cliente que va al campo se encuentra en muchos casos por primera vez con una oferta de ropa usada junto al lineal donde están sus sudaderas, sus camisetas o sus bañadores, ¿no? Para nosotros el año 2023 lo vamos a acabar con 150 puntos de venta directos de Moda Re. Vamos a llegar a más de 9 ciudades donde no tenemos presencia. Y estaremos cerca de los 50 corners al campo. En este momento, en el mes de abril y mayo, ya se van a inaugurar 6 nuevos corners al campo y esperamos llegar a final de año pues prácticamente con 200 puntos de venta entre tiendas propias y los corners del campo. Y por el lado esto sería por el lado de la oferta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero es una gota de agua en un océano. O sea, la capacidad, y lo hablaremos ahora, de reutilizar prendas en España nos daría para multiplicar por 5 o por 10 los números de puntos de venta que estamos hablando en este momento, ¿no? Sí que, por ejemplo, hay cosas, y a partir de ahí algunos, igual en Cataluña lo habéis visto más, porque hemos hecho una campaña que incluso en medios públicos en TV3, en Cataluña Radio o en Spotify, con una campaña que se llama Redefine tu dress code, dirigida a público joven. No lo hemos hecho en medios públicos en el resto de España porque ha sido la prueba piloto en Cataluña, pero lo vamos a replicar. ¿Con qué objetivo? Acercar el público joven
a la ropa usada. Este es uno de los objetivos claros y, por ejemplo, con actuaciones como la de Alcampo, cuando se inaugura un centro, al cabo de unas semanas, se hacen encuestas de clientes, ¿no? Independientemente de preguntarle al cliente si conoce el córner, qué le parece y tal, si ha comprado. Una de las preguntas clave era si era la primera vez que compraba ropa de segunda mano. Y la respuesta, que para nosotros fue muy sorprendente, pero también muy satisfactoria, es que dependiendo de los centros, en ninguno estaba por debajo del 65% y en algunos casos llegaba casi al 80%, que era la primera vez en su vida que esa persona compraba ropa de segunda mano. Por lo tanto, sí que era para nosotros, pues, bueno, una oportunidad de actuar sobre esa parte que estamos hablando, ¿no? de la oferta, ese equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? Por lo tanto, nos queda un largo camino como sociedad y yo creo que con muchos de vosotros como actores de ese tema para ayudar a esa desestigmatización de la ropa usada en nuestra vida cotidiana, especialmente en los jóvenes, ¿no? Sí que os comentaba de que la capacidad, tener en cuenta que, y lo hemos comentado antes cuando hablábamos de la capacidad de reutilización, entre un 50 y un 60%, dependiendo de los orígenes, del momento del año, etcétera, de la ropa que se recoge está clasificada como reutilizable. Pero de esa, posiblemente, no llegamos, depende del operador, depende del espacio, no llegamos a un 7, un 8, un 9% en total que se reutilice en España. Es por eso decía que la capacidad, ¿qué se hace con el resto de Europa? Es la que se exporta fundamentalmente a Europa del Este, a países subsaharianos, a Sudamérica, como reutilizable. Pero que de esa ropa que exportamos tendríamos una capacidad para alimentar como 3 o 4 veces la red de tiendas o de corners de Alcampo que tendríamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí ese equilibrio de oferta y demanda es una de las asignaturas pendientes que tenemos con la reutilización. En cuanto al reciclaje, sí que comentar, lo comentaba Gemma, nuestro escenario de trabajo ha cambiado muchísimo en los 2-3 últimos años. Tradicionalmente, ese 30, entre el 30 y el 40% de esa ropa que recogemos, que se clasifica como reciclable, que es la que ya no tiene esa dignidad de volver a ser reutilizada por un excesivo desgaste, porque está con manchas difíciles de quitar, con agujeros, con todo este tema. Esta es la ropa que clasificamos como reciclable. Hasta hace muy poco, el 99% de esa ropa, había una parte que se destinaba pues, a trapos, a preparar trapos de limpieza para la industria, etcétera, pero la inmensa mayoría se exportaba a países del sudeste asiático, como puede ser Pakistán, Bangladesh o India, donde esa ropa con una clasificación previa muy simple, manual visual, esto pues es más algodón, esto es más sintético, se preparaban productos de muy bajo valor añadido, como pueden ser todo el tema de los aislamientos acústicos, aislamientos térmicos, todos los aislamientos del mundo del automóvil, ese era uno de los grandes destinatarios de todo este producto, eso que vemos, esas alfombritas grises con manchitas de colores, todo eso provenía de ese tejidos que mandábamos a la otra parte del mundo, normalmente sin compensación económica, simplemente para evitar que eso se depositase en vertedero o que acabase en valorización energética, ¿no? Esto ha ido cambiando durante muchos años y que íbamos trabajando con los laboratorios españoles, con AITEF, con Intexter, haciendo pruebas de qué podíamos hacer para un reciclaje de alta calidad. Y ahí sí que ha habido un cambio, que diría que generado por muchas cosas. Uno, por toda la generación de orientaciones que a nivel europeo se han estado dando desde hace 3 o 4 años con respecto a la insostenibilidad, Comisión Europea, del textil, o sea, de la necesidad de que el textil avanzase en el circular, pero al mismo tiempo que las tecnologías han permitido, yo creo que también ha ayudado esa presión, ¿no? Legislativa que ya está fluyendo, ¿no? Y que uno de estos reflejos es nuestra ley de residuos, ¿no? La que hablábamos antes, que las tecnologías, aquello que muchas veces llevamos muchos años oyendo que algún día pasaría, empezase a pasar, ¿no? Eso, por ejemplo, en nuestro caso, desde ahora cumpliremos 2 años, se instaló en Barcelona la primera planta y al cabo de 2 meses en Bilbao y posteriormente en la de Valencia, el sistema de identificación de fibras FiberTop. Es un sistema de identificación de fibras que se basa en una lectura de infrarrojo cercano
y que nos da una fiabilidad en la composición de fibras de esas prendas superior al 98%. Solo se escapan a la fiabilidad básicamente el mundo de los elastómeros, o sea, la licra. La licra es la que se resiste un poquito más, pero afortunadamente la licra pues, lo podemos comprobar por la elasticidad, ¿no? ¿Qué nos ha permitido el poder instalar en nuestras plantas, que han sido las primeras del sur de Europa, en tener instalados estos sistemas? Poder cumplir con la primera necesidad que nos pide la industria, ¿no? La seguridad de composición de esas materias para poder, mediante un sistema de reciclado mecánico, de reciclado químico, reincorporarlas como nuevas fibras, ¿no? Entonces, en estos 2 años de funcionamiento, que llamamos de funcionamiento, hemos ido desarrollando de la mano de la industria, o sea, de la industria tanto de la tecnológica como de la industria textil, avances en esa preparación para esa circularidad de lo que nos dice la ley, el reciclado de alta calidad. Reciclado de alta calidad simplemente significa eso, que pase de fibra a fibra, que esas fibras que han sido ya utilizadas pasen a ser materia prima para nuevas prendas textiles, ¿no? En España contábamos y contamos con la industria textil de reciclaje de hilo más potente de Europa. O sea, el mayor productor de Europa de hilo reciclado es España, con más de 60.000 toneladas, más de 60 millones de kilos de hilo reciclado que se fabrican por empresas españolas, con algunas emblemáticas como Textil Santanderina o Recover, Industrias Ferré, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la característica principal era que todas esas 60.000 toneladas, o el 99, algo por ciento de esas 60.000 toneladas, era de producto preconsumo. ¿Eso qué significa? Que era el producto, algunos de vosotros lo conocéis, pero igual insisto un poco demasiado, y si no dejaremos después espacio para preguntas. Es el producto que cuando se hacen los grandes cortes, cuando se produce 10.000 camisetas blancas del mismo color y de la misma composición, el resto de los patrones, eso se recoge separadamente y esa es una nueva materia prima de alta calidad. ¿Por qué? Porque el fabricante que está cortando esas prendas sabe que todos esos restos de tejido tienen una composición concreta, porque es la de su tejido, tiene un color concreto, porque es blanca o es negra o es gris, y además tiene una ventaja de que esa fibra casi se podría considerar virgen, porque no ha sido objeto ni de lavados, ni de centrifugados, ni de lavados a la piedra, ni de todos esos procesos que, quieras o no, van desgastando la longitud de la fibra, ¿no? Por lo tanto, ahí contábamos con unos buenos compañeros de viaje, que son estas grandes industrias que ya estaban especializadas en ese reciclado mecánico, pero teníamos que ver, primero, teníamos que tener esa certeza de composición, porque no puede ser que en una hilatura de algodón, por decirlo de alguna manera, se mezclase algo de poliéster, porque si va a tintura, el poliéster no va a tintar. Por lo tanto, estaríamos fabricando tejidos con tara, ¿no? Entonces, ese proceso de identificación de fibras era el primer paso. A partir de ahí es cuando hemos empezado a trabajar para temas de reciclado mecánico. El reciclado mecánico significa que todos esos, en el caso de preconsumo, restos de corte o en nuestro caso prendas usadas, se vuelvan a deshilachar, se destrocen, se les separen todos los impropios. O sea, se tiene que separar desde la etiqueta de composición, que normalmente va a ser de otra composición, etiquetas de cuero, broches, cremalleras, botones, todo eso hay que separarlo para que se pueda volver a producir una borra que pueda volver a ser convertible en una nueva hilatura por sí sola o con mezcla con otras fibras, que normalmente es la fórmula tradicional, que se mezcle un preconsumo con un postconsumo. Este es por un lado. La otra que se ha abierto, y eso ha sido con dar una nueva vida a un sector que ya existía y con el que había una gran experiencia, y lo que sí que estamos en una fase absolutamente experimental es con el reciclado químico, que es el convertir esas prendas de poliéster o de poliamida, que son polímeros, que ese poliéster se desintegre, que vuelva a ser un monómero para volver a polimerizarlo y volver a tener una fibra nueva de poliéster con las mismas características que esa fibra inicial. Esto, que puede sonar muy fácil, es muy complejo, pero en eso estamos trabajando, tanto en poliéster, poliamidas, pero incluso en algodón. O sea, en algodón, nosotros en nuestras plantas hemos preparado toneladas a partir de denim o de composiciones de algodón superior a 98% y 80%, donde
se ha hecho un reciclado químico en el que se ha convertido el algodón en celulosa, o sea, se ha descompuesto el algodón, se ha convertido en celulosa y a partir de ahí se han fabricado hilos, por decirlo de alguna manera, de viscosa. Esto es una realidad y como que es público también podemos decirlo. Inditex ha sacado ya 2 colecciones, una con una fibra que se llama Infina, fabricada por Infinite Fiber, que era precisamente a partir de algodón reciclado químicamente, convertido en esa fibra que es una viscosa, que le llaman Infina, y a partir de ahí se han hecho colecciones que se han comercializado y que han salido al público, ¿no? Y ahora otra, precisamente a partir de una separación de poliéster y algodón. Por lo tanto, ahí se abre un nuevo espacio importantísimo porque todo eso significa para Cáritas y para Moda Red que el objetivo principal de estar en este espacio es la creación de puestos de trabajo, además que tenga el mejor impacto medioambiental posible, que por eso pusimos en marcha las plantas, se abren nuevas posibilidades de creación de muchísimos más puestos de trabajo, porque además también compartimos que la inteligencia artificial va a costar que llegue a la clasificación de prendas. Nosotros está muy lejos el que haya una inteligencia artificial que defina hoy que una prenda es reutilizable o reciclable. Y además es muy difícil que la inteligencia artificial detecte en una prenda que a lo mejor en la parte interior pues lleva un estampado con no sé qué o una etiqueta de otra composición, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que estamos, no es que estemos convencidos, sino que lo estamos ya comprobando es la creación de puestos de trabajo a partir de estas nuevas fracciones que estamos esperando. Y ya me estoy pasando casi un poquito de tiempo. Comentabas también el tema de, Gemma, del scrap. El scrap es uno, yo creo que ya si no hemos llegado al bautizo, sí que por lo menos estamos en vía. Yo creo que todos sabéis que ya ha habido un grupo de 7 grandes fabricantes que han constituido un grupo de trabajo para la creación del primer scrap textil. Yo creo que este grupo que nace no con la vocación de cerrar, sino de que se vayan incorporando nuevos fabricantes. O sea que yo creo que está abierto a cualquier empresa que ponga prendas textiles o calzado en el mercado, con la idea de trabajar. Ya se ha constituido este primer grupo, donde pues están los grandes naciones, Inditex, Mango, H&M, etcétera, etcétera, con la idea de incluso, si es posible, anticiparse a la obligación legal, que me parece que sería marzo de 2025, de que este scrap esté operativo antes, ¿no? ¿Qué esperamos del scrap, no? Esperamos del scrap el gran impulso a esa preparación para la clasificación y el reciclaje, ¿no? O sea, que realmente seamos capaces, y ahí compartiríamos, de poder clasificar y preparar para ese alto valor, que es el mismo que nos... Y me estoy repitiendo, a la ley. O sea, preparación para rectificación y reciclaje de alta calidad que sí que permita tener esas herramientas. Tanto en la preparación de reutilización, en la que creemos que habrá que tener unos objetivos, y ahí volvemos a incidir en la oferta y en la demanda cuando hablamos de reutilización nacional, o sea, no nos podemos conformar con reutilización internacional, sino que tenemos que tener unos objetivos de reutilización nacional y, por lo tanto, impulsar esa facilidad de tiendas, aunque por correspondencia, tiendas, capilarización, o sea, tenemos que avanzar ahí, y en el reciclado. Y ahí también tenemos un poco el que nos miramos todos, como hemos dicho antes, que es el scrap francés, que tiene ya 11 o 12 años de vida, donde, sabéis, yo creo que no quiero ir mucho más allá, el scrap que va a consistir en que los fabricantes, en función de las prendas que pongan en el mercado, aporten unas cantidades económicas que sirvan para cumplir el principio del que contamina paga. A partir de ahí, pues se tendrán que negociar cómo se aplican, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera, pero evidentemente van a ir en esa función de esas necesidades de preparación para clasificación y reciclaje, ¿no? Pero que también van a tener estímulos del otro lado, ¿no? La importancia del ecodiseño, que no lo hemos hablado, pero que podríamos también dedicarle una sesión al ecodiseño. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a clasificar ahora una prenda y te encuentras con una prenda que tiene 6 composiciones textiles diferentes, imaginaros una anorak con un plago aquí, con una boata, con un forro, etcétera, etcétera, el ecodiseño va a tener muchísimo que hablar, ¿no? Pero también, seguramente, el scrap va a contemplar que no pague lo mismo una prenda hecha con materiales vírgenes, sea poliéster o algodón o lo que fuese, que una prenda que incorpore materiales reciclados, o que una prenda que incorpore materiales reciclados postconsumo, o una prenda que resista un número determinado de lavados, o una prenda que
realmente incorpore esas bases de ecodiseño, ¿no? Imprescindibles para que toda esa circularidad que le queremos dar a ese tema pues funcione, ¿no? Y yo también no quería, y damos paso a preguntas, Gemma, Sí, por favor. sin olvidarme un poco de la primera R de la jerarquía de residuos, ¿no? El reducir, ¿no? Que yo creo que es la primera asignatura que tenemos y que evidentemente el Scrap también va a tener que poner deberes, ¿no? Desde Modarre, yo creo que algunos lo conocéis, hemos puesto en marcha materiales de sensibilización muy orientados a escuelas y a institutos, pero también para adultos, que están disponibles en la página web de Modarre, modarre.org. Si vas a reciclaje, hay una ventana que es sensibilización y donde se pueden descargar libremente materiales preparados por franja de edad, ¿no? Me parece que son de 3 a 6 años, de 7 a 10, 10 a 14, 14 a 18 y adultos, ¿no? Donde esta es una campaña que vamos a potenciar muchísimo de cara a septiembre de este año, pero que sin haber hecho grandes publicidades ni simplemente un poco con el boca a oreja y 4 participaciones que hemos hecho, ya son más de 800 las escuelas en España e institutos que han descargado estos materiales donde hablamos de consumo responsable, de circularidad de la ropa, donde se ofrecen alternativas para que los profesores puedan dinamizar las clases, etcétera, etcétera, y que además estarán disponibles en todos los idiomas oficiales en España, en inglés, italiano, francés y portugués. O sea, todo esto, ahora se están acabando las traducciones, pero en castellano ya está absolutamente disponible y ya os digo que son cerca, me parece, de 800 las escuelas e institutos que ya se han descargado los materiales, ¿no? O sea, que no nos olvidemos de la primera R, que es la de reducir. Muchas gracias, Albert, por la presentación, por la información súper novedosa y actualizarnos un poco de cómo está el tema del textil. Y si queréis pasamos a hacer un poco de debate, a introducir preguntas. Podéis levantar la mano y hacer directamente la pregunta a Albert o trasladar la pregunta a través del chat, como veáis. De momento empiezo porque ya tenemos aquí una pregunta de Rocío sobre si podías explicar un poco más en detalle la técnica de infrarrojos y cómo separa los materiales, especialmente teniendo en cuenta que puede distinguir materiales que tienen un porcentaje pequeño de otro componente. Sí. Llega, excepto en la licra, o sea, en lo que serían los elastómeros, porque es transparente, entonces cuando es licra con fibras sintéticas, prácticamente lo podemos identificar al 100%. Cuando es con algodón tiene más capacidad de cobertura y ahí hay ciertas dificultades todavía, aunque estamos trabajando con los fabricantes precisamente para mejorar todo este tema. Es un rayo de luz. Yo creo que en la página web igual hay algún vídeo donde se ve. O sea, son unas mesas de lectura donde hay un rayo de luz infrarroja, donde la persona coloca la prenda, tiene que colocar la prenda, y por eso es importante la inteligencia humana en este caso, viendo que esa prenda tiene un solo tejido, tiene 2 tejidos, tiene un bordado, tiene 2 bordados, tiene una etiqueta grande detrás que es de otra composición, tiene que analizar las diferentes composiciones. Si las diferentes composiciones de esa prenda tienen la misma, eso va a ser clasificable, si no, se tendría que cortar y separar las diferentes composiciones de esa prenda, ¿no? Es una lectura con una capacidad de una prenda por segundo y que te da una precisión ya te digo, solo cuando existe la licra, ahí sí que puede haber cierto movimiento, pero para eso sí que todavía existe el tema de la tracción, ¿no? Que cuando hay licra con un 2% de licra, pues las prendas tienen elasticidad, ¿no? Por lo tanto, esa sería eliminable posiblemente de este tema, ¿no? Es un tema de infrarrojo cercano. ¿Hay alguna otra tecnología? Posiblemente en un futuro, pero un futuro lejanísimo para que esas prendas lleguen. En nuestro caso está la tecnología RFID, ¿no? Que es la que identifica con un lector todo lo que quieras decir de esa prenda. Por lo tanto, pero eso ni está implantado y estamos hablando de años luz. Con hoy las prendas que tenemos en el mercado, esa es la mejor tecnología que tenemos, ¿no? O con el pasaporte digital podemos ver más detalles, ¿no? Que es esto lo que se está introduciendo también a nivel europeo. Y damos paso a Verónica Martínez, que ha levantado la mano y quiere hacer una pregunta. Verónica, cuando quieras. Gracias. Hola Albert, muchas gracias por la presentación, me pareció súper interesante. Y tenía 2 preguntas. Una es sobre el scrap francés de textil, si ya está aplicando la ecomodulación
Sí, y entiendo, es que yo siempre he pensado como que los productos estos de fast fashion, ¿no? Sí tendrían que pagar más, ¿no? Como más barata es la ropa, es como que más se usa y se tira, ¿no? Y si esto, ¿cómo lo considera el scrap, ¿no? Para mí el precio de la ropa es un indicador. Sí. El scrap francés ya aplica la ecomodulación y, por ejemplo, pues una prenda que incorpore hilo reciclado ya paga menos del 50% que si no lo incorpora. O sea, no son grandes cantidades, lo que pagan las prendas. O sea, estamos hablando de céntimos. O sea, Ya. estamos hablando de 10 céntimos, 7 céntimos, 12 céntimos. La primera ecomodulación que había era el volumen. O sea, originalmente cuando nació era por tipología de grandes prendas que podían ser pues, las chaquetas, los anoraks o lo que fuese, y pequeñas prendas pues, que podían ser el par de calcetines y prendas medias, que podían ser las camisas, las camisetas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí sí que se ha ido perfeccionando y ya han incorporado estos temas de ecomodulación, pero que también hay ahora a nivel europeo había como dos ideas. Una, que se centrase en estos temas, decir, oye, pues una prenda que sea 100% reciclada por consumo no paga nada. Es que incorpore un 20% de postconsumo, pues tiene un descuento de no sé qué. Si además es hilo, toda es reciclado con una mezcla en que incorpore el postconsumo, pues tampoco paga nada. O sea, hacer una escala. Pero también hay otra, que me parece que es de Países Bajos, que hay una iniciativa que quiere ligarlo a la resistencia al lavado. Y ahí estaría el tema seguramente más del fast fashion, ¿no? O sea, que es decir, si tú certificas que esa prenda puede resistir X lavados a no sé qué temperatura y a ciertas condiciones, pues cumples con el pasaporte. O sea, ya tengas el origen que tengas, ¿no? Yo creo que al final será un mix, ¿no? Y que con lo que empecemos en el 2025 no se va a parecer con lo que tengamos en el 2028, ¿no? Porque la misma realidad irá realizando, ¿no? Sí que hay esos estímulos, o sea, el scrap no solo es esto, sino que también estimula la investigación, el scrap francés, ¿no? O sea, ya lleva, yo creo que 2 o 3 años, antes de la pandemia ya, incentivando el ecodiseño, ¿no? Haciendo convocatorias, concursos, facilitando formación de diseñadores en ecodiseño. O sea, no solo vamos a estar con eso, que puede ser el 60 o 70% de los ingresos del scrap, pues pueden ir dedicados precisamente a eso por consumo, pero hay otras partidas que van a estar en temas de estos, ¿no? Muy bien. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos más cosas. Tengo la segunda pregunta, que era Sí. sobre que la iniciativa esta de los corners en el campo, que es súper buena idea, pero claro, a mí me sigue faltando como la responsabilidad del productor, ¿no? Y entonces ahora con la creación del scrap dices, bueno, pues si con el pasaporte de no podemos como que cada productor se haga cargo de sus propias prendas y que ponga corners en sus propias tiendas, ¿no? Inditex, porque Zara no puede tener un corner remoda, ¿no? Hay moda red, ¿no? Porque cada uno se haga cargo de lo suyo, ¿no? O incentive la reutilización de sus propios, no sé, un comentario. Sí. A ver, nosotros, por ejemplo, en Moda Re, ten en cuenta que un previo, toda la ropa que se recoge en las tiendas de Inditex, de Zara o de Massimo Dutti, donde hay un contenedor, o en las tiendas de Mango y tal, toda esa ropa la envían a Moda Re. O sea, se recoge y va a una de las 3 plantas, o depende de la geografía, a Bilbao, Barcelona o Valencia, ¿no? O sea, ese ya es un primer paso y esto lo estamos haciendo desde hace bastantes años, desde que lo implantaron, ¿no? Hoy, y también es público, por lo tanto lo podemos compartir. Digo eso porque tenemos muchos de esos temas de reciclado con confidencialidad y que podemos explicar lo que podemos explicar, ¿no? Pero, por ejemplo, Inditex en Londres ha puesto en marcha ya un primer corner de ropa usada. Es una prueba piloto que yo creo que va a ir a más. O sea, se va a experimentar. Es decir, yo creo que también en esa batalla también habrá respuestas de la industria, ¿no? Depende de la dimensión, del impacto y tal, pero seguro que va a haber iniciativas de este tipo. Gracias. Gracias. Vale, pues pasamos a María Calaf, que también ha levantado la mano.
Sí, hola, buenos días y gracias también, Albert, por tu presentación, ha sido muy interesante. Yo en la misma línea que apuntaba Verónica, quería preguntar acerca de estos corners, si hay la perspectiva de ampliar a otros centros comerciales o a otros supermercados y si se va también a enfocar en una línea más de ir en centros más especializados de tipología de ropa, ¿no? Como ropa deportiva o otro tipo de... Esta es una pregunta y la otra era si me podías hacer un poco más una aclaración al respecto de estas guías o documentación que está disponible para escuelas y un poco en qué se basa. Muchas gracias. Vale, en la primera, nosotros el objetivo con el campo es primero cubrir el campo. O sea, el campo tiene 70 hipermercados en España, de los cuales hay alguno donde no cabría, por decirlo de alguna manera, físicamente. ¿De dónde viene este proyecto? Las cosas, por lo menos a nosotros, nos pasan porque estamos ahí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este proyecto viene tal como en las tiendas Inditex o Mango, hay contenedores, tenemos contenedores en los grandes centros del Corte Inglés, en los aparcamientos de Carrefour, en los aparcamientos de Alcampo. O sea, tenemos una distribución de contenedores con acuerdos con todas estas grandes superficies, ¿no? A partir de esta relación con Alcampo salió la idea, ¿no? Había un proyecto en Francia que hacía Alcampo Francia, que es Auchan, tenía un proyecto de segunda mano y lo primero que decía, oye, ¿cómo lo veis? Hombre, pues lo vemos magnífico, ¿no? Entonces, el primer objetivo nosotros, ten en cuenta que esto se capilariza toda España, entonces eso nos significa a nosotros movilizar prácticamente 35 de los proyectos, estos 45 que tenemos, para poder dar este servicio a los corners, ¿no? Entonces, es una progresión que esperamos completar con Alcampo pues, a inicios del año próximo. Llegar a los 62, 63 corners que podremos hacerlo con Alcampo, ¿no? Y después estamos abiertos. O sea, nosotros cuando decimos tenemos que trabajar en la oferta y en la demanda de la reutilización, precisamente es en eso, ¿no? O sea, el producto no va a faltar. O sea, por lo tanto, donde sí que nos preocupa más es en esa oferta, ¿no? Por ese otro impacto que buscamos en Cáritas, que es la creación de empleo local, por lo tanto, abrir para nosotros una tienda en Cáceres, abrir una tienda en Vigo, en Vigo hay 3 ya, o sea, pues abrir una cuarta en Vigo, pues es lo prioritario, ¿no? Porque volvemos a crear espacios de trabajo en los proyectos locales y, evidentemente, todas estas iniciativas como Alcampo, como quien lo atiende es el proyecto local, nos permite reforzar, seguir creando puestos de trabajo, ¿no? La segunda, ¿qué me has preguntado? Las escuelas. Las escuelas, sí. Bueno, ahí se han puesto a disposición materiales para... hay una guía de profesorado, o sea, esto no lo he dicho, o sea, aparte de materiales específicos pensados para niños de 3 a 6 años o de 7 por franjas de edad, hay una guía de profesorado, ¿no? Donde se preparan y se explican cómo podrías preparar esas experiencias en clase, ¿no? Es decir, y ahí puede haber desde pues, cosas muy sencillas de, digamos, de upcycling, ¿no? De convertir, pues eso, yo qué sé, un calcetín en un muñeco o lo que fuese, a temas que, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo y lo hicimos en Conama el año pasado, que para el colectivo, me parece que era el colectivo de 14, 18 años, ya era de cada instituto, o sea, para este colectivo lo que se creaba era una actividad de un espacio de discusión en el que había 5, me parece que eran 5 personalidades, o sea, donde había un militante medioambiental, una influencer, un fabricante y se creaba un espacio de debate donde estos, que al final eran defensores de una de las posiciones, ¿no? De la influencer o de que fuese, preparaban con sus equipos y después se producía un espacio de debate guiado por el profesor, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues diferentes actividades y que un poco la idea es que esos materiales ya, incluso cuando esté en septiembre, se hayan enriquecido, ¿no? Todavía más. ¿Y esto estará en la web de Modarre? En modarre.org. Sí. Yo te diría que si vas a la pestaña de reciclaje textil, ahí solo clicas reciclaje textil, ya te sale sensibilización, hay 4 ideas generales y si vas bajando se puede descargar simplemente identificándote. Soy un particular, soy una escuela, soy la escuela tal, por eso sabemos que son escuelas porque hay otras descargas pues, que pueden ser de particulares. Exacto. Muy bien.
Pues muchas gracias. Perfecto. Tenemos una pregunta por el chat de Karin. No sé si la quieres decir verbalmente. ¿Te doy turno, Karin? Cuando quieras. Sí, yo puedo también lo explicar yo mismo. Es que en Francia existe una gran iniciativa muy ambiciosa de reciclaje de ropa de trabajo a nivel nacional por parte de empresas estatales. Es como Correos, Bosques Federales, Salud Pública, pero también SNCF, es como la Renfe de España, de Francia y muchos otros, todo el servicio militar. Es muy, muy, muy larga y es también, claro, complicado y también introducen directivas por el diseño ecológico de esos uniformes para mejor reciclarlos y todo. Y es para saber si es también posible en España o que ya has escuchado sobre eso, ¿no? Sí, sí, es posible y ya empieza a ser una realidad. O sea, por ejemplo, y se ha preparado en Moda Re a partir de, o sea, a ver, depende también, o sea, en este caso yo creo que sí que el ecodiseño va a tener una respuesta mucho más rápida. O sea, porque a la que cambien el uniforme o lo que sea, si ya el próximo uniforme se hace con criterios de ecodiseño, posiblemente al cabo de 1 año o 2 años, depende de la actividad que hagan, ¿no? Ese producto va a ir a reciclar. Si ya está diseñado en clave de ecodiseño, ese producto se va a poder reciclar prácticamente al 100%. O sea, si entra en esa clave, ¿no? Sí que es muy interesante estas grandes y lo estamos haciendo con uniformidades, precisamente porque a pesar de las dificultades muchas veces, de que llevan implantes, de que llevan todo eso, el hecho de que sea una cantidad muy grande, homogénea, o sea, que tiene la misma forma, o sea, si tiene plástico, todos lo tienen en el hombro derecho o en el hombro izquierdo o donde sea, sí que te permite poder mecanizar la retirada de todos esos impropios que son los que molestarían al reciclaje, ¿no? Sí, sí, es un tema muy interesante. Sí, un tema de compra pública, ¿no? Que esto Sí. tendría que salir en las bases de las licitaciones de este tipo de equipos de trabajo. Exacto, sí, sí. Y cerrar el círculo, ¿eh? O sea, de decir, recogida de uniformes antiguos y tener esa trazabilidad para que eso se convierta en una nueva fibra, que posiblemente si es un reciclado mecánico no va a poder ser 100%, porque el reciclado mecánico lo que hace es acortar un poco las fibras, pero que mezclado con un reciclado preconsumo o con una materia virgen, vas a sacar una prenda perfecta y que va a seguir en el circuito, ¿no? Perfecto. Y damos paso a Rocío, que también ha levantado la mano y que tenía una segunda pregunta por el chat. Rocío, si quieres. Hola, Albert. Hola. Hola a todos. Bueno, ante todo, darte la enhorabuena por todo el inmenso proyecto y tal, que a mí me resuena muchísimo. Y también por el tema de la sensibilización, porque me parece muy importante desde la educación, de no sensibilizar en reutilizar, sino en reutilizar la ropa que tienen y sobre todo en evitar el sobreconsumo, ¿no? Que al final es el gran problema. Y luego te quería preguntar, bueno, si ese contenido ya le echaré un ojo, digamos que está preparado para que el profesor lo explique en clase como un taller, ¿no? ¿Entendido? Sí, 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 es para que prepare talleres, o sea que hay alguno que puede ser con un aire más teórico de explicar, hay juegos, hay un juego, ¿cómo decirte?, de tipo, yo que sé, la OCA, o sea que además tú te puedes descargar el tablero, ¿no? Como un parchís o una OCA. Estoy diciendo juegos muy antiguos porque yo soy antiguo. O sea, ahora, pero me imagino que todavía juego de la OCA y veo unas caras tremendamente jóvenes aquí, o sea que... Pero bueno, o sea que puedes descargar el tablero y se juega con fichas y respuestas, preguntas, avanzas, o sea, y ahí sobre todo que es muy interesante esa guía del profesorado, ¿no? Para hacerlo muy fácil al profesor. A partir de eso ya estamos recibiendo problemas. Invitamos, cuando se produce, a que nos den sugerencias, ¿no? Por lo tanto, la idea es de enriquecer permanentemente estos materiales, ¿no? Y ahí también estamos dando vueltas para crear algún estímulo más, pero sí que la idea es, ahora hay unos materiales, en septiembre habrá más, o sea, porque estamos en fase de, bueno, de ampliar eso a partir de iniciativas, a partir de sugerencias que se nos van haciendo, de ir ampliando los materiales, pero es un camino que no
que no vamos a dejar, o sea, forma parte de... Vale. Es que creemos que además Ay, perdona. No, nada, que me dedico un poco también me dedico básicamente a la sensibilización de la sobreproducción y el sobreconsumo, así que bueno, sí, igualmente. Sí, pues cualquier sugerencia más que bienvenida, Rocío. Y si quieres comunicar con nosotros a través de la web y tal, puedes o sin ningún tipo de problema. Les digo, queremos muchísimo, que además encaja muchísimo con la idea de Cáritas y consumo responsable, ¿no? O sea, que decir, ya no estamos hablando solo de textil, sino de consumo responsable. Perfecto. Ya ha pasado la hora, pero bueno, me gustaría hacer una última pregunta, sobre todo por el tema de la recogida y de las licitaciones. ¿Cómo enfocaríamos las licitaciones para que se cumpla la normativa, pero que también dejen margen a que entre todas las empresas y especialmente las de inserción? Para eso está la normativa y para eso estáis haciendo un papel importante. Sí, yo creo, a ver, hemos hablado un poco de la excepción. Nosotros hemos hablado de 40 casos que hemos detectado que no aplicaban la ley, pero claro, son muchos más los que sí que han aplicado la ley y muchos que ya lo aplicaban sin existir la ley, porque la reserva de mercado existe, porque las empresas de inserción y los centros especiales de empleo son las únicas figuras que tienen el reconocimiento europeo de entidades de interés económico general, que es lo que hace que puedan ser tenidas en cuenta con la reserva de mercado, ¿no? Ya existía y había muchísimos ayuntamientos que ya aplicaban, de hecho, esta reserva de mercado. Ayuntamientos grandes y ayuntamientos pequeños, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que creemos de la excepción, pero que es desagradable. O sea, nosotros no estamos para impugnar y tal, ¿no? Pero sí que un poco lo que estamos viendo es que algunos ayuntamientos lo que tienen la tendencia es a decir, oye, yo quiero un solo interlocutor para todos los residuos y que me lo resuelva un interlocutor, ¿no? Es decir, y que haga el vídeo, que haga el rechazo y déjate, porque si tengo 6 interlocutores, yo tengo poca estructura, no sé qué, no sé cuántos, y no quiero perseguir a 6 proveedores. Bueno, pues ahí también hay una posibilidad. O sea, si quieres licitar todo, la recogida de todos los residuos y tal, pues como ha hecho el Ayuntamiento de Vigo o el Ayuntamiento de Pontevedra, que lo hacía esto, tienes una vía que es decir, oye, pero tienes que subcontratar a una empresa de inserción o a un centro especial de empleo para la recogida del textil, cosa que han hecho algunos ayuntamientos, que han dicho, oye, yo tengo un interlocutor único, pero no te digo a qué empresa de inserción o algo de esto, sino tú tienes que licitar a una empresa de inserción. Y ahí también hay un poco el pedir, en esos ayuntamientos en los que estamos recurriendo, ten en cuenta que quien mejor conoce a la empresa de inserción es el servicio social del ayuntamiento, que es el que trabaja mano a mano o codo con Cáritas. O sea, es decir, si tú no sabes si hay una empresa de inserción en tu ayuntamiento, habla con servicios sociales de allí, que está en el despacho al lado o a lo mejor en el piso de abajo, y pregúntale, oye, que yo creo que su obligación sería conocerlo. Pero bueno, si no lo sabes, tienes ahí el servicio social que no olvidemos que una persona, cuando hablamos de que Cáritas tiene cerca de 700 personas contratadas en riesgo de exclusión, no es Cáritas quien dice que esa persona está en riesgo de exclusión. La ley es muy clara. Quien dice que esa persona está en riesgo de exclusión son los servicios sociales municipales. Y las únicas excepciones son instituciones penitenciarias y jóvenes extutelados. Pero que son las administraciones que, en caso de cualquier autonomía, pues en Cataluña sería la de Gaia o la institución penitenciaria que sea, es quien dice, esta persona está en riesgo de expulsión. O sea, no es Cáritas quien lo dice, son los servicios, el 95% son servicios sociales municipales, por lo tanto, tienes la facilidad. Si en tu zona, en tu municipio, no hay ninguna entidad que haga este servicio y no lo quiere hacer, lo vas a poder justificar en la licitación. Y desde luego Modarre no va a recurrir nadie. Por lo tanto, lo vas a hacer. Pero claro, no llegamos a todos los rincones de España, llegamos a muchísimos, pero no llegamos a todos, por lo tanto, ahí no vamos a recurrir. O sea, tiene que haber, yo diría, ese pasito adelante para ver si tiene sentido o no tiene sentido. No Pero sé si me he explicado. Plantear las licitaciones con lotes separados o con una licitación separada no sería mucho más directo y daría un poco más de juego, porque a través de una empresa privada las condiciones que después subcontrataría pueden ser otras, ¿no? Es que ten en cuenta que, por ejemplo, una de las licitaciones, ¿no? Decía, no, el mismo, o sea, justificaba, el mismo transporte que recoge la orgánica y tal es mucho más eficiente que recoja la ropa. Es decir, hombre, pues perfecto, te estás saltando el artículo 25. O sea, si tú mezclas en esa furgoneta, en ese camión, en ese volquete,
la bolsa de orgánica con la bolsa de textil, pues ya me explicarás cuál es el futuro de alto valor que vamos a dar ahí. Y más con una realidad que tenemos y que va a más, que cada vez se deposita más ropa fuera de la bolsa de plástico, porque las bolsas de plástico las tenemos en vía de extinción, por lo tanto son cada vez más los ciudadanos que van con la bolsa reutilizable del hipermercado, de Mercadona o de el que sea, deposita la ropa en el contenedor y se vuelve a llevar la bolsa. Ya estamos preparados para eso. Para eso las furgonetas, los equipos de recogida van con sus bolsas, recogen la ropa intentando que no se moje si es un día de lluvia, que no se contamine con nada, para que esa ropa pueda entrar en la vía de la reutilización o del reciclaje de alta calidad. Pero si tú planteas una recogida, y esto está por escrito, podría deciros quién ha alegado esto, ¿no? Decir, hombre, no, es que yo si con la misma furgoneta lo recojo todo, es mucho más eficiente. Hombre, pues sí. Una recogida automática sin mirar lo que hay dentro del contenedor, como se hace con otras fracciones, ¿no? Que pierdes un poco el momento de selección, el momento que el operario abre el contenedor, ¿no? Que es Eso sería mentalidad de, pues va todo a vertedero y ahí veremos qué es lo que se salva, ¿no? O sea, no, pero claro, el textil es que estamos hablando de eso, de un 50-60%, que a medida que aumente la recogida también somos conscientes. Ese porcentaje irá bajando, pero en Francia, que multiplican, nosotros en España tenemos una ratio hoy de 2,3 kilos por habitante de recogida. En Francia están acercándose a 4 kilos por habitante, las ratios de recogida, ¿no? Pero a pesar de que esa ratio más alta, los porcentajes de reutilización en Francia son los mismos que en España. O sea, es decir, podemos hacer muchos escenarios, pero al final vamos a parar siempre al mismo sitio, ¿no? Sí que pedimos a las administraciones públicas un poco esa sensibilidad y la disponibilidad. Es decir, oye, está esa web, residuotextil.org, donde están todos los materiales habidos y por haber. Pero que en caso de duda, oye, ¿hay alguien en esta zona que haría esta recogida? Están las federaciones de empresas de inserción. Es decir, hay muchos recursos para poder... Perfecto, pues muchas gracias por la sesión, todo muy interesante. Vamos a ver cómo evoluciona el sector del textil y podemos cerrar el círculo de esta fracción y reciclarla, reutilizarla al máximo y también prevenirla, sobre todo, y que todo el mundo sepa cómo hay que actuar con las mejores prácticas, ¿no? Y nos vemos en próximas sesiones de pensaments con otros temas y posiblemente en un futuro también hablaremos otra vez de textil porque esto evoluciona muy rápido y que tengáis buena semana y gracias por todos, a Albert y a los participantes y nos vemos próximamente. Sí, perdona, si hubiese alguna pregunta que queda en el tintero y tal, por mi parte, pues si la enviáis a Gemma, ya nos las harían llegar y encantados de Perfecto, Albert. Os hacemos llevar cualquier cosa. Si tenéis más dudas o sobre la documentación que ha hablado Albert, que es muy interesante, tanto las guías como el material educativo, os hacemos el traslado y cualquier cosa estamos a vuestra disposición también desde parte de él y nos vemos próximamente en las próximas sesiones de Pensaments y hasta la próxima y muchas gracias a todos y a todas. Gracias.